Lo único que se ha hecho es depurar ya los alumnos hasta el día de hoy, un poco en la mañana. A veces se ha comparado qué personas estaban inscritas en el WebSys y inscritas en el Classroom. Están 166 personas y hay 3 personas que todavía no están inscritas en el Classroom con el correo institucional. Entonces, para yo saber si una nueva persona se inscribe, ¿ya? Todos hasta ahora tienen en el control de asistencia un puntaje de 100 puntos. Entonces, hasta ahora se ha revisado que estas personas están inscritas en la WebSys, están con el correo institucional en el Classroom y está todo bien, ¿no? Por eso todos tienen 100 del control de asistencia. Si una nueva persona ingresa o se inscribe al Classroom, aquí este número va a cambiar y va a aparecer acá sin entregar, ¿no? El control de asistencia sin entregar. Entonces yo fácilmente lo voy a poder identificar y decir, esta persona recién se ha inscrito al Classroom. Entonces voy a agarrar y voy a revisar con la lista oficial. Vean que aquí están marcadas las 3 personas que no se han inscrito todavía al Classroom, ¿no? Para que coincidan, ¿no? Son 169 personas inscritas en la WebSys. Aquí hay 166 y son 3 personas las que faltan. Ese es el motivo por el cual en la asistencia sale como calificado hoy día, ¿ya? Segundo, hemos hablado de que vamos a tener estas reglas generales para llevar adelante las clases virtuales, donde el punto 2 dice, la hora de ingreso a la plataforma se realiza dentro de los primeros 15 minutos. Es decir, la clase empezó 11:15, y los primeros 15 minutos es el tiempo que estamos esperando para que todas las personas ingresen a los links, ya los links de la reunión, empiece a repasar lo que hemos llevado en la anterior clase, empiece a anotarse las dudas que tiene, acomodarse, a separar lo que son actividades fuera de lo que estamos haciendo aquí y a iniciar la clase después de los primeros 15 minutos, ¿no? Por eso, hace rato solamente me limité a decirte que esperes a las 11:30, que es cuando ya todos estamos sentados, concentrados ya en la materia y te pueda responder a tu, ¿ya? Entonces, la asistencia es a través de ¿ya? La asistencia es a través de esta tarea, ¿ya? Que la voy a poner al principio, ¿ya? Y voy a habilitar el formulario. Ahora sí, pueden registrar, por favor, su asistencia del día de hoy. ¿Otra duda? ¿Alguna duda? Ya el día, bueno, estamos en el punto del método Business, donde se aplica la teoría de superposición. Un momento, por favor. Y en el ejemplo 1.2 explica varios ejemplos, ¿no? Que eso lo hemos visto. El método que quedó pendiente, el método de Newmark, ¿ya? El método de Newmark era el método de Newmark
es el uso de una carta de Newmark para poder determinar el incremento de fuerzas en cualquier punto de una forma irregular, no necesariamente un cuadrado o un círculo, sino una forma irregular. Esto debido a que en construcción de edificios la fundación puede adoptar una forma del terreno, ¿ya? Como un método de solución como un método de solución a este punto basado en Boussinesq. ¿De qué trata este procedimiento? Punto número 1, determinar la profundidad Z a la cual se va a calcular el incremento de esfuerzos. Es decir, que hay que conocer la profundidad Z por debajo del área uniformemente cargada, ¿no? En este caso, si estamos manejando un área rectangular, entonces sería determinar la profundidad Z por debajo del área uniformemente cargada, ¿no? Entonces se sabe ese valor. El paso número 2 es dibujar la planta del área cargada en una escala Z igual a la longitud unitaria de la carta del segmento AB. Entonces, en la carta de Newmark hay un segmento que es el segmento AB y este segmento hay que igualarlo a la profundidad Z. Entonces, Z sería este segmento. Y esa es la escala para poder escalar la fundación de tal forma que la dimensión de Z sea este segmento, ¿no? Entonces, se va a escalar las dimensiones de la fundación en esa escala. El paso número 3 es con la fundación, con la geometría del área uniformemente cargada escalada, se proyecta colocar eso en la carta de Newmark, con el requisito de que el punto que queremos estudiar, ¿ya? El punto donde queremos calcular el incremento de esfuerzos, esté situado en el centro de la carta, ¿no? Si nosotros queremos calcular en la esquina de esta área uniformemente cargada a esa profundidad, pues tenemos que manejar la figura escalada en ese punto. Si nosotros queremos calcular al centro de esta, pues tenemos que colocarla así. O si no, si queremos calcular a una distancia fuera del área uniformemente cargada, pues la colocamos en esa escala, respetando la escala de que este segmento AB es esta profundidad. Pero lo más común es ponerlo en el lugar donde queremos dentro del área uniformemente cargada, ¿no? Entonces, el paso número 4 es contar las pequeñas áreas que están dentro de esta área escalada. Entonces, aquí uno cuenta las unidades, es decir, los espacios enteros que hay dentro y se tiene un número de elementos cargados, ¿ya? Y aquí se hace una estimación, por ejemplo, aquí hay la mitad de esta área más la mitad de esta área, pues hacen 1, la cuarta parte, la cuarta parte, la cuarta parte, la cuarta parte, pues hacen otros, y nos quedamos con un número de elementos cargados dentro de esta área uniformemente cargada. Este número, multiplicado por la carga aplicada, multiplicado por el valor de influencia que está marcado en la carta de Newmark, que es el valor de 0.005,
nos da lo que es el incremento de esfuerzos en el punto que hemos calculado, esperado. ¿Ya? Este es un método gráfico que se utiliza para el cálculo de áreas de forma irregular. Por ejemplo, acá en el ejemplo 1.2 se presenta la metodología para esta área de forma de L, ¿ya? De forma de L, cargado a 250 kilopascales y cargado calculado para una profundidad de 6 metros por debajo de esta área cargada, área uniformemente cargada en esta esquina en particular. Entonces, como pueden ver, el área dibujada de tal forma que el elemento AB es 6 metros, ¿no? Y aquí se cuenta y se multiplica por el factor de valor de influencia, el número de elementos y la carga neta. ¿Listo? ¿Se entiende este procedimiento? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Luego de Bucinés, el texto presenta métodos alternativos, como ser el método de Hartz y métodos probabilísticos, basados en otras teorías, ¿ya? Y en la última parte, casi en la última hoja de este texto, menciona que un estudio entre los métodos de Hartz y Bucinés, por ejemplo, son bastante cercanos, ¿no? Siendo el método predilecto para el cálculo de incremento de esfuerzos el método Bucinés, ¿ya? Y nos vamos a quedar con el cálculo del método Bucinés y el cálculo de Hartz, ¿ya? Lo vamos a tener presente, pueden darle una lectura para poder comprender cómo es la metodología utilizada, pero no le vamos a dar mayor importancia como el método de Westergaard y Hartz, que son métodos probabilísticos. Simplemente quedarnos con la idea de que Bucinés y el método Hartz producen casi los mismos resultados, siendo nuestro método predilecto para el cálculo de incremento de esfuerzos el método de Bucinés, ¿ya? Y esta gráfica es la que lo demuestra. Luego, para aplicaciones de cálculo de pavimentos, en el cual el paquete estructural presenta dos materiales cercanos de diferentes módulos de elasticidad, donde Milovic presenta unas gráficas muy interesantes que resumen su trabajo con modelación numérica. Ya estas gráficas simplifican ya un área cargada de diámetro D o radio R, donde hay un primer estrato de altura H y un segundo estrato por debajo de ese primer estrato, y se presenta las siguientes curvas: que el incremento de esfuerzo respecto a la carga varía de 0 a 1 con respecto a la profundidad Z respecto al radio, y justo en el centro de esta área uniformemente cargada circular. Entonces uno tiene estas relaciones y el incremento de esfuerzo respecto a la carga varía en función de la relación de los módulos de elasticidad. Es decir, si estos son iguales, o sea, un solo estrato,
el incremento de esfuerzos versus las cargas se modifica de esta manera, pero si el módulo de elasticidad es mayor que el módulo de elasticidad 2, una relación de 2, 3, 10, 20, 50 o 100, el incremento de esfuerzos con respecto a la carga en una profundidad dada varía, ¿ya? Entonces, las gráficas de Milovic están de acuerdo a diferentes escenarios en función de un área unitaria cargada, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que usualmente la relación de módulos de elasticidad, si va aumentando en relación al módulo de elasticidad superior con respecto al módulo de elasticidad inferior, si va aumentando, el incremento de esfuerzos se va haciendo más, se va teniendo relaciones más convexas, ¿no? Vean que se va formando una curva, sobre todo en esta parte, ¿ya? Entonces, lo que hay que quedarnos en la mente es que si estamos en aplicaciones de pavimentos o de carreteras donde se ve estos paquetes estructurales de, digamos, una base y subbase, uno puede utilizar Milovic para poder determinar el incremento de esfuerzos en contrapartida con Boussinesq. O si no, también utilizar Boussinesq, que también es válido. ¿Listo? Nos quedamos con esta idea. Y el capítulo termina con un ejemplo muy interesante del uso de un software académico libre, ¿ya?, para poder simular el incremento de esfuerzos en la geotecnia, ¿no? Como una aplicación práctica, ¿ya?, al incremento de esfuerzos se presenta el software GeoStudio, ¿ya?, que en este caso es GeoStudio 2007, con la licencia estudiantil, y vamos a ver este programa, ¿ya? Entonces, uno agarra y va a la página de GeoStudio, que creo que es geosloop.com. Sí, y vean que ya hay el GeoStudio 2021, versión 3. Entonces uno agarra y puede explorar este software, y aquí te dan un software libre que lo puedes buscar, bajar por 30 días, o uno busca en internet y también puede encontrar estos programas, ¿no? El que vamos a usar es el programa Sigma, ¿ya?, que es para análisis de esfuerzo de formación en suelos y rocas, ¿no? Y aquí uno puede ver un montón de información, ¿ya? Yo lo tengo ya instalado, ya tengo el GeoStudio 2012, y bueno, lo he craqueado. Se puede utilizar el craqueado con la full licencia, pero si no lo craquean, se tiene también la posibilidad de trabajar con la licencia estudiantil, que la diferencia con las otras licencias es que está limitado en su capacidad motora de generar elementos de análisis, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con la versión estudiantil y con el texto, ¿ya? Aquí está. Entonces, el texto presenta un ejemplo de un tanque, de un silo, producido por una carga de 40 kilopascales, como se muestra en la figura,
utilizando el programa Sigma. Entonces aquí se abre el GeoStudio, ya, versión estudiantil, y hacemos clic en nuevo file, nuevo. Y utilizamos Sigma. A ver, creo que aquí se ha simplificado. Vamos a abrirlo de nuevo. Sigma. Ahí está, Sigma. Sí, nombramos el archivo con la opción de nombre y elegimos el tipo de análisis como carga de formación y hacemos clic en la opción Close. Entonces estamos aquí. El nombre va a ser, este es el ejemplo. .5 de 221. ¿Ya? El análisis está como carga de formación. No hacemos nada. Nada. Aquí son varias cosas que se puede seleccionar, pero hasta ahora nada. Solamente Close. Entonces, esta es la pantalla de trabajo. Y en la opción Set Page, elegimos el tamaño, ¿ya? Que puede ser en milímetros. Aquí lo dejamos así. Ok. Luego en Set Units, está en métricos, segundos, kilonewtons, 9.807, longitud 200, vertical 200. El mínimo aquí está con -8 y en Y está con -8 también. ¿Ya? Entonces aquí un truco es poner -8.34 para que sean enteros y -32.64 para que sean enteros estos los que de aquí abajo como está acá. Aquí se selecciona la vista axisimétrica. Aplicar. Como esto es un silo, es un círculo. Esta vista axisimétrica simula. A ver, vamos a buscar una imagen que pueda. Modelación. No. Entonces la axisimétrica es ya el tanque está uniformemente cargado y lo que hacemos es seleccionar un plano de análisis, ya, un plano de análisis que va a simular un eje y el análisis va a ser en este plano y va a simular alrededor en 360 grados el análisis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que dibujar es esta carga y este suelo, y se supone que alrededor haciendo como eje el centro del área uniformemente cargada,
van a ser replicados los resultados. Es por eso que en el ejemplo se presenta esta área solamente con este perfil. ¿Listo? Y se selecciona aquí axis simétrico. Entonces, una vez se tenga esto definido, set grid zoom, ¿no? View, aquí donde entra es sketch. Sketch. Access. Aquí ha cambiado un poquito porque esta es versión 2007, esta es versión 2012, pero la idea es poner acá elevación. Y aquí distancia. El mínimo es 0, 0. El máximo es... Aquí en la parte inferior es de 0 a 40. De 0 a 50, vamos a poner. Y elevación es 25, 30. Otra vez. Ahí, y vamos a decir que sea cada 5 metros estas partes, ¿no? 5, 5, 5 y aquí 40. Ya. Entonces ya está las distancias, bueno, las polilíneas que dibuja la geometría, eso no es tan necesario, vamos a saltarnos esto, porque ya tenemos la imagen que queremos realizar acá. Ahorita está 40, vamos a poner. Entonces, vamos a dibujar las regiones con esta parte. Entonces, aquí dibujar regiones. Línea. Y aquí lo que tenemos que dibujar son estas regiones, estos cuadrados que van a ir desde el 0, 0, desde el 0, 0 al 10, va a ser 30, retorna. Y la clave aquí es que sean áreas rectangulares y para unir con otras que sean en los mismos puntos que se conecten hasta ser áreas uniformemente cerradas, ¿no? Entonces aquí se hacen 4 elementos, ¿ya? Como está dibujado acá, y aquí es el target. Pero aquí este elemento no. Y al dibujar las regiones tenemos que tener un especial cuidado con este elemento que debe tener 5 metros incorporando un nudo ahí, ¿ya? Un nudo de 5 metros para el tanque que va de 0 a 5. Luego de que las regiones están creadas, se tiene que
crear los materiales, ¿ya? El material superior, ¿ya? El material superior. Va a ser simulado por estos parámetros, ¿ya? Total stress, a ver, total stress. ¿Sí? Con parámetros de esfuerzos totales en un material de modelo elástico lineal, que sea constante su módulo de elasticidad, que en este caso el material superior es de 3000 kilopascales. 3000 kilopascales, con un pasón de 0.45 y el peso unitario que sea 0 para poder simular solamente el incremento de esfuerzos, ¿ya? Solamente el incremento de esfuerzos. Luego se puede crear el material inferior, que tenga un valor de 4000, un pasón también de 0.45. Entonces aquí están creados el material inferior y el material superior, como está acá. ¿Sí? Y ahora se asigna estos materiales, el material asignar a este es, así, aquí, que sería dibujar materiales. Acá, el material superior sería aquí y aquí, y el material inferior con esas propiedades sería acá y acá. ¿No? Entonces, se han asignado los materiales que se presentan en el terreno. Como esta es una simulación axisimétrica, ya como es una simulación axisimétrica, vamos a dar las líneas de borde, ya, las líneas de borde en nuestro modelo, ya, de tal forma que estas dos líneas de acá sean, como es una modelación tan grande, ya, esta línea de acá, ya al final del modelo, no tengan influencia con la carga. Es decir, aquí se restringe en los bordes tanto las deformaciones en X como Y. Y en este borde en especial, ya en este borde en especial, solamente se restringe el movimiento en el eje X, puesto que en el eje Y va a haber deformaciones. ¿Listo? Entonces, de eso trata las condiciones de borde. Y para poder realizar eso, se tiene que ir aquí en Draw, condiciones de borde, y ya predeterminado, están las categorías de restricción de los bordes, ¿ya? Entonces acá hay que restringir las condiciones de borde en el horizontal y en la vertical, en la parte inferior y en el lado derecho, y en X, ya, en X hay que restringir
las condiciones de borde en X en este lado. Es decir, que se puede deformar en la vertical esta sección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos analizando de forma axisimétrica. ¿Listo? Aquí, en estas condiciones de borde, también hay que crear un nuevo material. Hay que crear una nueva carga, ¿ya? Según la condición de borde, ya la vamos a poner con el mismo color azul, que se llame la presión del tanque. Que sea un esfuerzo, ¿ya? Que esté en la opción de X y Y, esfuerzos en X y Y, que sean constantes en X0 y en Y menos 40, simulando la presión del tanque en 5 metros. Entonces, esta presión del tanque en 5 metros la vamos a colocar acá. Por eso es que en la creación de este elemento era necesario empezar con un segmento solamente de 5 metros, ¿no? Para que se genere la presión en el tanque en 5 metros. Ya tenemos hasta aquí, hasta aquí. Como esta es una modelación de esfuerzo, vamos a necesitar en Draw Mesh Properties, ¿ya? Draw Properties. Y lo vamos a poner en 1 metro, como está acá, 2 metros, bueno, me permite en 1. Y tal vez dejarlo así. Y veamos los resultados. Y luego es hacer correr. A ver, acá. Verificación. Ya no hay verificación en esta versión y directamente es hacerlo correr. Ya. Entonces, la versión estudiantil no permite tantos elementos. 2. Creo que ya lo hice esto el anterior semestre. Ahí está. Podemos ver acá el incremento de esfuerzos que a medida que se va profundizando, ya, que a medida que se va profundizando, va disminuyendo. ¿Ya? Y, bueno, si bien no son resultados parecidos, ¿ya? Podemos mejorar estos resultados. ¿Ya?
cambiando la versión. A ver, déjenme cerrarlo, guardarlo. Aquí en vez de utilizar la licencia estudiantil, vamos a utilizar la licencia full license, ¿ya? Y la diferencia es el meshado, ¿ya? El meshado. ¿Ya? La diferencia de utilizar la versión estudiantil es que los elementos que se crean, ¿ya? Ahora pueden ser mucho más ceñidos, ¿ya? Vean que he seleccionado que se formen elementos cada 25 centímetros y en el anterior ejemplo eran elementos cada 2 metros. Entonces los resultados van a ser mucho más finos. Va a tardar un poco más, sí, pero el análisis es mucho mejor, ¿no? Ahora sí se parece, y se parecen a las gráficas de Business, ¿no? Que simulan el incremento de esfuerzos en la profundidad, ¿no? Entonces, esta herramienta de computación es un buen elemento para poder simular diferentes situaciones en cuanto al incremento de esfuerzos producto de áreas cargadas, ¿no? Y como el que se puede ver acá, se ha simulado esta carga y se ha podido demostrar el incremento de esfuerzos producto de la carga uniformemente cargada. ¿Alguna pregunta? Con este ejercicio, termina el capítulo número 1 de incrementos de esfuerzos. Mencionar que el texto de ejercicios, el texto de ejercicios de incremento de esfuerzos presenta múltiples ejemplos de cálculo de incremento de esfuerzos en los diferentes escenarios de Business, ¿ya? En diferentes condiciones, ¿ya? Vean que acá está el método de Newmark, ¿no? El método de Newmark, y hay otros métodos. Ya se recomienda, a medida que vayamos avanzando, complementen su formación con el cálculo de incrementos de esfuerzos del texto de ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, mañana vamos a pasar. No, porque es Día del Estudiante y están libres académicamente. No hay actividades académicas, dice el calendario. Por lo tanto, no va a haber clases. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con esto terminamos el capítulo 1
Mañana no hay actividades académicas y el día sábado vamos a empezar el capítulo número 2. Para eso requiero, vean que es lunes y el sábado, y recién estaríamos retomando esto, lean y estudien el capítulo número 2, que es asentamientos en fundaciones superficiales, capítulo número 2, ¿no? Entonces, el día sábado vamos a arrancar con este capítulo. Gracias. Si no hay más dudas, aquí quedaríamos.